Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Hace 2 años, la Asociación de Psicología Norteamericana definió a nuestros protagonistas de hoy como una generación abrumada por el estrés. Actualmente están liderando protestas en países de lo más dispares y distantes del planeta, principalmente en el sur global, desde Nepal a Madagascar, pasando por Marruecos. Hoy vamos a prestar atención a la generación Z, que está catalizando el descontento de muchas sociedades del mundo contra la corrupción, la carestía de la vida o la falta de oportunidades. También vamos a escuchar a uno de los presos palestinos liberados esta semana por parte de Israel en virtud del alto el fuego. Algunos de ellos han pasado más de 20 años en la cárcel, la mayoría sin cargos y muchos sufriendo torturas como han denunciado a la salida de prisión. Nuestro compañero Miguel Flores ha hablado con uno de ellos. Y desde Italia, Marina García nos va a hablar de los efectos de los acuerdos de Meloni con Libia para frenar la inmigración hacia Italia. ¡Comenzamos! Esta que escucháis es la voz del autoproclamado presidente de Madagascar. Es un coronel del ejército y llega para ocupar el puesto del hasta ahora mandatario del país, Andry Rajoelina, que huyó esta semana a un lugar secreto para ponerse a salvo de las protestas en su contra que estallaron ya a finales de septiembre. Unas protestas, unas más, lideradas por la llamada generación Z, que sacuden varios países del sur global, como podéis ver en nuestro especial de cadenaser.com, y que vamos a repasar ahora con la ayuda de Manuel Reyes. La generación Z, criticada por algunos por su supuesto inmovilismo, dice basta cada vez en más países. Gracias a las redes sociales, en Nepal los nativos de Internet huyeron de los símbolos tradicionales y comenzaron unas protestas transversales, con nuevas maneras de convocar y de comunicar, pero sin que eso impidiera que las manifestaciones escalasen. En el país asiático, donde viven 30 millones de personas, los jóvenes quemaron el pasado 9 de septiembre el Parlamento y tumbaron al gobierno. Estallaron por la intención del Ejecutivo de prohibir las redes sociales. Es fácil caer en la ridiculización y pensar que solo se movilizaron porque les iban a quitar TikTok, pero la realidad es que la prohibición llegó ante las acusaciones de corrupción que se propagaban imparables ante el boca a boca digital. Un boca a boca que se produce hacia adentro, en los países, pero también hacia afuera. En el continente asiático, Indonesia y Filipinas han vivido marchas estudiantiles y reivindicaciones similares. La corrupción y la mala gestión es insoportable. Están hartos de ver cómo hay dinero para los que mandan y para los grandes eventos, pero no para ellos. Es lo que ha ocurrido también en Marruecos, donde los jóvenes ven que no hay para sanidad o para educación, pero sí para construir estadios de fútbol que cuestan decenas de millones de euros. En África, Kenia lleva 1 año viviendo estas protestas y Madagascar se acaba de sumar. La toma de las calles de la generación Z llega ya también a América Latina. Con manifestaciones como esta en Perú, que han sido duramente respondidas por la policía. También en Paraguay, donde las autoridades, viendo lo ocurrido en otros lugares, han optado por cortar de raíz los primeros conatos de protestas. Enviaron 3.000 policías a una manifestación a la que no acudieron más de 1 millar de personas. Un recorrido que se completa con la caída del presidente de Madagascar esta semana. Como os decíamos, saludamos a Albert Roca, que es profesor de Antropología e Historia de África en la Universidad de Lleida y es presidente del Centro de Estudios Africanos e Interculturales de Barcelona. Gracias por acompañarnos, profesor. Gracias a vosotros. Bueno, ayúdenos a explicar para empezar cómo es Madagascar. Estamos viendo una población que ha salido a las calles, entre otras cosas, por los cortes de agua y de luz permanentes que está sufriendo la sociedad allí. En fin, ¿cómo es la vida en esa nación, profesor? Sí, Madagascar, si tú miras cualquiera que consulte las estadísticas, ¿no?, los indicadores, verá que es uno de los países más pobres del mundo. Está siempre entre los 15 últimos y esto es muy pobre. Y los números varían, pero te reconocen entre un 60 y un 75% de la población por debajo de la pobreza extrema, con lo cual te puedes imaginar
un país en el cual la vida es muy complicada. Pero al mismo tiempo es un país donde no hay guerras, donde no hay... Sí que hay conflictos políticos, pero conflictos políticos como el que estamos teniendo ahora. Estos son bastante habituales, son recurrentes, pero no ha habido guerras, no hay un enemigo interno, no hay tampoco catástrofes naturales generalizadas. Es cierto que se habla mucho del cambio climático en Madagascar porque es un punto caliente de la biodiversidad mundial, pero al mismo tiempo Madagascar no tiene nada que ver con las pequeñas islas del Océano Pacífico, es más grande que la península ibérica, con lo cual su capacidad de adaptarse con tantos ecosistemas distintos al cambio climático es muy alta, a través del movimiento de las poblaciones. Habrá muchas oportunidades económicas a raíz del cambio climático. Con lo cual es un poco un país que sorprende porque todo el mundo habla de su potencial. Ellos mismos se dedican a hablar muchísimo, ellos y ellas mismas. Pero sin embargo no sale de la pobreza, es un país que incluso en infraestructuras te llama mucho la atención. Ahora están construyendo las primeras supuestamente autopistas, ¿no?, en el país, cuando países teóricamente que ellos pensaban en su imaginario que eran más pobres ya las tienen. Entonces, ya tienen algo de autopistas, que allí no hay nada, no hay prácticamente ningún kilómetro. Está el Boulevard Japan alrededor de la capital, que no es bien una autopista, sino que es una ronda. Pero no hay. Están haciendo las primeras que ellos dicen autopistas. Veremos lo que saldrá. La impresión que da es de una gran pobreza, pero al mismo tiempo en Madagascar hay desnutrición, hay malnutrición, pero poca gente muere de hambre. Poca gente tiene... Es un país donde cuando aparecen alertas sobre alimentación, por ejemplo, sobre desnutrición, luego si ves qué ha pasado con esta alerta, la alerta normalmente no ha llevado a mucho sitio, aparte de eso, producir una subida de precios, como en todas partes, los sistemas de alerta alimentaria. Con lo cual es un país bastante sorprendente. Tiene un nivel importante de alfabetización, está muy descompensado en las zonas, lo que diríamos el centro y provincias, pero está descompensado en muchos sentidos. Es muy, muy complejo, porque en realidad, aunque es una unidad cultural diversa desde hace siglos, como unidad política completa, lo ha sido desde la colonización. Antes no lo era. Y el único intento fuerte que hubo anterior, que fue en el siglo XIX, no había conseguido unificar toda la isla, y además era un proceso en curso cuando llegó la colonización. Con lo cual tienes una sociedad bastante compleja. Un amigo, mentor y profesor mío en Madagascar decía que Madagascar no era una isla, sino que era un archipiélago. ¿Y de qué vive Madagascar? En realidad vive básicamente de la agricultura y de la ganadería, que hay en gran medida en prácticamente todos los lugares. Si tú ves imágenes del centro de Madagascar, tendrás en algunos momentos la impresión de que estás en el sudeste asiático, porque hay un sistema de terrazas, de arrozales en terraza, que te recuerda mucho a esa zona. Luego, en realidad, si te vas fijando, ya ves que no lo es. Te vas a otros lugares y tendrás, por ejemplo, ganadería extensiva. Básicamente vive de esto. Es verdad que también hay recursos minerales y que es un tema que se habla mucho. Durante mucho tiempo no han sido recursos minerales muy explotables por las grandes mineras internacionales, no eran muy rentables. Por ejemplo, hay petróleo, pero es petróleo en arenas, que es un petróleo muy caro de extraer. Pero claro, en función del mercado internacional y con las tecnologías que hay hoy en día, se pueden hacer proyectos que antes parecían impensables para una gran minera, ¿no? Llegan, hacen un proyecto que dura 27 años, a los 27 años se van y han sacado resultado, ¿no? Por ejemplo, hay una famosa mina de ilmenita, ahora hay un proyecto en Tulear, pero estos proyectos apenas generan riqueza en la población, como en todas partes, como pasa en Congo, como pasa casi en otros lugares, por muchas razones. Y luego, en realidad, por ejemplo, hay otra riqueza espectacular, que sería la gestión de la naturaleza. En un mundo en el cual esa gestión se internacionaliza, bueno, como te he dicho, un punto caliente de la biodiversidad en todas las clasificaciones internacionales. Tiene una gran zona de manglar, donde, por ejemplo, se instalan camaroneras. En realidad es un país con muchas posibilidades, y ya te digo que además tiene un tejido de gente formada que no es nada menospreciable. Hay mucha gente que ha estudiado a nivel universitario, y hay muchas otras zonas que hay muy poca gente, pero tienes una masa importante. Posibilidades tiene muchas en este sentido. Tal vez el principal problema, y aunque esto es repetitivo
es así, es que está muy poco conectado con el África, o sea, con sus vecinos, muy poco, a raíz de tener una colonización distinta. Es la única colonia francesa del África Oriental, realmente, bueno, junto con las islas, ¿no? Junto con la zona de Reunión. Pero aparte, además de eso, este es un problema muy gordo. Esto ha generado una dependencia de Francia que ha producido, que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero que ha tenido desventajas muy importantes. Esto es un elemento a tener en cuenta. La ira popular en Madagascar, profesor, está dirigida contra su presidente, contra Andrei Rajoelina. ¿Qué nos puede contar de este mandatario? ¿Qué le caracteriza? Bueno, Rajoelina era ese modelo que se está instaurando cada vez más, ¿no? De político que convence a la gente que llega al poder a través de un proceso muy parecido al que se está produciendo ahora. Muy parecido. Llegó por un golpe militar, entonces. Exacto, pero es un golpe más que por acción del ejército, por no acción. Un poco como aquí. Es decir, en el momento en que tú tienes manifestaciones muy, muy, muy seguidas, muy potentes, muy continuadas en contra de la presidencia. La presidencia utiliza recursos represivos. En el momento en que los recursos represivos no se pueden continuar porque el ejército, la gendarmería, todo el mundo dice que no lo va a hacer, en ese momento tú estás en una situación de mucha debilidad, porque no tienes apoyos, y además es bastante claro como gente que te apoyaba. Es el cambio, por ejemplo, que se han producido ahora con ministros, en la Asamblea Nacional. Era muy joven, tan joven que por constitución no podía ser presidente, y se instala, eso es 2009. Desde 2009 hasta aquí, Rajoelina ha sido el principal actor político en Madagascar. Es una persona que es un empresario de éxito que se convierte en político local y que de político local salta a político nacional. Y un ejemplo que se está repitiendo en muchos lugares. La particularidad es que con este modelo se ha roto en Madagascar una especie de equilibrio no reconocido, de equilibrio no confesado, que era que normalmente el presidente no formaba parte de la élite social. Sí formaba parte de la élite, puede ser, pero no de la élite social de la zona del centro, de la zona de la capital. No era normalmente una persona del grupo étnico Merna, que es el grupo de esta región, sino que lo fue mayoritariamente de otros lugares. Sin embargo, ahora llevan dos presidentes, y además dos presidentes muy polémicos, Ravalomanana y Rajoelina, que lo han sido. Y esto ha generado una situación particular. Esta gente joven que dice: yo tengo la solución porque yo me he enriquecido, puedo enriquecer al país, y años después lo que tienes es el país igual de pobre, pero, por ejemplo, con un parque de coches que sí, se ha actualizado. Tienes coches. Sí, lo tienes. Mientras que antes, durante décadas, yo al principio que fui, no se renovaba muy lentamente el parque de coches. Ahora se renueva más rápidamente, pero el acceso a la gente que lo tiene es que ha crecido, ¿no? El número de personas que están bajo el umbral de la pobreza absoluta. Y Albert, la última clave que queremos comentar contigo, ¿qué puede pasar a partir de ahora tras la toma del poder por parte de los militares? La cuestión es que lo que va a pasar ya lo veremos. De momento es interesante que se repiten algunos ¿cómo te diría yo? Algunos de los factores que se han producido en otras crisis, aunque cada uno tiene una combinatoria particular. Uno de los factores es precisamente que no, el ejército y las fuerzas armadas pueden tener una primera aproximación violenta, que es lo que pasó aquí en las primeras manifestaciones en septiembre, pero muy rápidamente se produce una inhibición, y lo que siempre se intenta evitar de una forma muy clara es enfrentamientos dentro del propio ejército, y mucho menos entre el ejército y la gendarmería o cuerpos distintos. Esto se ha repetido, como en 1972 se ha repetido que ha sido un militar el que ha tomado el poder. Bueno, han sido los militares, pero en concreto, aquí en este caso es Michel Randrianirina. Los partidos o las fuerzas sociales no habían generado un candidato. La impresión que tienes es que ahora vamos a entrar en un periodo de negociación. Ellos mismos lo han dicho, es el momento de no estar en la calle, sino sentarse en una mesa. Lo que puede salir de esta mesa ya lo veremos. Ahora van a tener que hacer concesiones a la población. Vamos a ver cómo reaccionan los jóvenes, vamos a ver cómo reaccionan, que hay mejores condiciones en la enseñanza, mejores condiciones en los dispensarios y en el Sistema Nacional de Salud para los trabajadores. Vamos a generar orden, y con este orden, al mismo tiempo, el orden va a ser
social, va a ser económico, pero también va a ser jurídico. Albert Roca, gracias. En la cadena SER, Punto de Fuga. Este es el júbilo y la alegría fugaz que ha recorrido esta semana Oriente Próximo por la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza que ha forzado Donald Trump. Luego han llegado las complicaciones, ya sabéis, y os las estamos contando aquí en los informativos de la SER, pero los secuestrados de Hamás las están viviendo ya en casa, así como 2.000 presos palestinos que han quedado libres en virtud de este acuerdo. Nuestro compañero Miguel Flores está en Jerusalén. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Pablo. Algunos de esos presos palestinos llevaban más de 2 décadas en prisión. Bueno, en las liberaciones de esta semana tenemos que distinguir entre 2 tipos de perfiles. Primero hay 250 palestinos que cumplían condenas largas en cárceles de seguridad israelíes y que fueron la mayoría detenidos durante la segunda intifada, es decir, entre el año 2000 y 2005. La mayoría lleva en prisión desde entonces, así que llevan un par de décadas en cárceles de alta seguridad israelíes y desempeñaron algún papel en la lucha del pueblo palestino. Cumplían la mayoría también varias cadenas perpetuas y de esos 250 algunos han vuelto a sus casas en Cisjordania y Jerusalén Este, pero la mayoría, unos 150, han sido deportados a Egipto y vetados de volver a entrar en Palestina el resto de sus vidas. A muchas de sus familias además no les han dejado ir a Egipto para reencontrarse con ellos y a los excarcelados, a los que Israel sí que ha devuelto a sus casas en Cisjordania y Jerusalén Este, las autoridades han amenazado con que celebrar fiestas y reuniones traerá consecuencias más graves incluso para sus familias. Luego hay un segundo grupo de liberados que es mucho más numeroso, son más de 1.700 personas abducidas de Gaza después del 7 de octubre, es decir, en los últimos 2 años, y que en muchos casos, más que detenidos, podríamos considerarlos rehenes de Israel, porque en este grupo se juntan perfiles que no están relacionados con las actividades a las que Israel llama terrorismo y bueno, podemos encontrar es un grupo bastante cajón desastre en el sentido en el que hay un adolescente, por ejemplo, con autismo que parecía claramente traumatizado en el vídeo del reencuentro con su familia. Hay gente que regresa a Gaza y se entera de que su familia entera ha muerto. Y también hay un grupo de médicos y periodistas que ganaron bastante prominencia y fama por su labor durante la guerra y que Israel, según expertos, va a utilizar a partir de ahora como moneda de cambio para negociaciones futuras. ¿Tú has podido hablar con uno de ellos, uno de los que han enviado al exilio a Egipto? ¿Qué te ha contado? Sí, yo he hablado con Nader Sadaka, que desde 2004, lo que decíamos en la segunda intifada, cumplía 6 cadenas perpetuas por ser miembro del Frente Popular por la Liberación de Palestina, una organización marxista-leninista laica que fue bastante activa durante las 2 intifadas, durante la primera también, durante los años 90. La historia de este hombre, de Nader, es bastante peculiar porque forma parte de una comunidad, su origen está en una comunidad religiosa minoritaria, los samaritanos israelitas, que tienen un credo muy parecido al judaísmo actual, pero que aún así no se han integrado completamente en el Estado de Israel. Nader fue uno de los 150 presos que se llevaron esta semana a Egipto. Ahora está en El Cairo, en un hotel, sin poder salir y sin que las autoridades israelíes tampoco dejen a su familia viajar para verlo. Desde allí, desde El Cairo, me decía que el lunes, cuando se montó en el autobús para salir de la cárcel, le dijo a su compañero de celda: mira, este es el sol de la libertad por la que durante tanto tiempo hemos estado cantando allá adentro, le dijo a su compañero de celda. Los últimos 20 años han sido inimaginablemente difíciles para Nader, pero cuenta que lo que sufrió y lo que sufrieron sus compañeros a partir del 7 de octubre de 2023 no se puede describir. Dice que a partir de la guerra en Gaza, nos golpeaban con barras de metal, dice sobre la policía israelí. Nos electrocutaban, nos azotaban. En invierno nos confiscaban los abrigos y nos hacían dormir sin manta con las ventanas de las celdas abiertas. Durante los 2 últimos años, Nader dice haber perdido a más de 28 de sus compañeros por la violencia de los carceleros israelíes
y por una negligencia médica deliberada que trajo sarna e infecciones a los presos. Cuenta incluso cómo vio morir a un joven de 24 años dentro de la prisión. 4 guardias sacaron su cadáver al patio, lo hicieron bailar y lo grabaron riéndose, me explica. Ahora con 48 años en ese hotel del Cairo, sin saber bien si ya es libre o si todavía no, Nader dice que no perdona a Israel, pero no por robarle todos estos años de su vida, sino por quitarle a él y a los suyos su tierra y la esperanza de un futuro en ella. Gracias, Miguel. Y antes de irnos vamos a conectar con nuestra compañera Marina García, que está en Roma, como sabéis. Nos va a hablar de las consecuencias de las políticas migratorias de Meloni, una de las alumnas más aventajadas en eso de externalizar las fronteras de Europa. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola Pablo. Bueno, el caso es que el gobierno italiano va a renovar el acuerdo que mantiene desde 2017 con Libia para contener los flujos migratorios en el Mediterráneo. Tenía tiempo hasta el 2 de noviembre y esta semana hemos sabido que ha sido renovado ya, a pesar de ser un acuerdo siempre rodeado de polémicas, ¿no, Marina? Así es, Meloni ha confirmado de nuevo este acuerdo el miércoles en la Cámara de los Diputados con los votos del Ejecutivo de extrema derecha. El texto dice claramente que el objetivo es seguir la Estrategia Nacional de Lucha contra los Traficantes de Inmigrantes y la prevención de las salidas desde Libia basadas en el memorándum que se firmó por primera vez en 2017. Pero es importante recordar, y de ahí viene la polémica, que desde su puesta en marcha ha sido duramente criticado por organismos humanitarios internacionales debido a los malos tratos sufridos por inmigrantes en Libia, un país que lleva más de una década sumido en un complejo escenario tanto de violencia como de guerra. A propósito de la renovación de este acuerdo, esta semana he podido hablar con Boubacar Camara. Es de Gambia, tiene 26 años y lleva 4 atrapado en Libia. Soy un inmigrante originario de Gambia. Mi nombre es Boubacar Camara. Llevo en Libia 4 años. Todo este tiempo he intentado cruzar el Mediterráneo para llegar a Italia, pero ha sido muy difícil. Lo intenté 4 veces y todas las veces fui interceptado y llevado a prisión. El dinero que pagas para atravesar el Mediterráneo después no sirve de nada cuando entras en la cárcel. Las cosas son muy difíciles para nosotros. Cuenta también cuál es la situación cuando te interceptan en el mar y entras en una cárcel libia. Muchos milicianos controlan el mar, intentan capturar a la gente y llevarlos a la propia prisión que tienen en el desierto y empiezan a pedir dinero a ti o a tu familia. Allí no tienes un buen sitio para dormir ni buena comida para comer. Mucha gente muere allí o pierde la cabeza por culpa del estrés y los maltratos. Ahora busca la posibilidad de acceder a un vuelo de repatriación para poder volver a su casa. He perdido mucho dinero y muchos amigos. Mi travesía es muy difícil. Mis padres me piden que vuelva de nuevo a Gambia. Mi consejo es para todas las personas de mi país. No intentéis hacer lo que hice. Entrar ilegalmente en Europa es muy arriesgado y es muy difícil. Hemos sufrido mucho. Es imposible mencionarlo todo. Claro, la situación que cuenta Boubacar, como decías, ha sido denunciada en numerosas ocasiones. Los datos que da, por ejemplo, Amnistía Internacional, que ha criticado duramente este acuerdo, es que unas 158.000 personas han sido devueltas de manera forzada a Libia durante estos años y allí sufren, dice la organización, torturas, violencias, detenciones arbitrarias, una delicada situación marina que está al orden del día. Efectivamente, es muy habitual. El pasado lunes, por ejemplo, la organización Alarm Phone, que recibe las llamadas de emergencia de los inmigrantes, denunció que una patera con un centenar de personas en aguas de competencia maltesa había sido tiroteada. Por otro lado, ese mismo día, al puerto de Pozzallo, en la isla de Sicilia, en el sur de Italia, llegó un grupo de casi 150 inmigrantes, entre los que había 3 personas heridas por disparos, uno de ellos en estado crítico, según ha denunciado la ONG Mediterranean. Y Marina, también mucho ruido y pocas nueces con los famosos centros de repatriación de Albania en territorio extracomunitario. Recordemos, esos mismos centros que Meloni lanzaba precisamente ahora hace un año y que resulta que están completamente vacíos. Así es.
ha pasado un año, 12 meses de tira y afloja con la justicia, primero italiana y luego europea, que quitó la razón a Meloni. No sé si te acuerdas que la clave estaba en qué inmigrantes Italia podría enviar a estos centros, aquellos que el gobierno consideraba que provenían de países seguros y que por lo tanto se anticipaba ya que no tendrían derecho a acogida y podrían ser enviados a sus países de origen en un corto plazo. En realidad esta lista, ha confirmado la justicia europea este verano, aunque puede ser determinada por un propio Estado, en este caso Italia, tiene que poder ser confirmada por la justicia de ese mismo país, lo que indica que cada caso tiene que ser analizado uno a uno. Y lo que quiere decir, en definitiva, es que aunque un país sea en términos generales considerado seguro, puede no serlo para una persona o una minoría, y esto supondría que esa persona, ese inmigrante, tendría derecho a protección internacional y no podría terminar en Albania. Así que con una lista siempre menor de países seguros, cada vez es más difícil encontrar candidatos para enviar fuera de la Unión Europea, y estos centros siguen a día de hoy prácticamente vacíos, tras haberle costado, por cierto, a los italianos 700 millones de euros en un acuerdo que dura 5 años. Marina, desde Roma, Marina García, muchas gracias. Gracias a ti. Pues hasta aquí el punto de fuga de este domingo. Ya sabéis que os seguimos acompañando el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast. Ahí tenéis todos los capítulos del programa para escuchar cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el domingo que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ba 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 ba.